Hola, muy buen día amigos. El día de hoy vamos a ir a recoger a mis papás, entonces aquí les estoy grabando el recorrido que nosotros hicimos para llegar al aeropuerto. Decidimos venirnos en camión dado que no había ningún avión que llegara a las 4 de la mañana y pues ese día mis papás iban a llegar a Seúl a las 4, entonces pues decidimos tomar un bus que nos llevará al aeropuerto. Aquí ya estábamos llegando, la verdad es que en todo el viaje yo no pude dormir dado que estaba muy ansiosa por ver a mis papás y pues aquí ya vamos en camino. Y aquí ya llegamos al aeropuerto, yo ya estaba esperando a mis papás, pero creo que llegamos demasiado temprano, llegamos como a las 3:30 y pues mi esposo cayó rendidito y él sí se echó un sueñito, pero yo con la ansiedad y todo lo que estaba pasando pues no me dieron ganas de dormirme y pues aquí estoy yo esperando a mis papis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola. Hola. Amigos, les presento a mis papás, ya estaban ahí conmigo en Corea, pero por motivos de COVID aún necesitaban hacerse otras pruebas más antes de salir del aeropuerto. En aquel entonces todavía estaban las restricciones de COVID, no eran tan fuertes, pero necesitábamos hacer un papeleo extra para poder salir del aeropuerto. Ahorita si ustedes van a Corea, ya no necesitan hacerse ninguna prueba de PCR, pueden entrar y salir libremente del aeropuerto. Amigos, los saludo con mis fachas, hola y bienvenidos más a un vlog el día de hoy. La preciosa mom, el chiquito, que ya ni tan chiquito, el hermano chiquito y mi papá ya está de ese lado. Dinos cómo fue tu viaje, cómo fue su viaje. Ay, pues bien pesado, pero sí llegamos. Y difícil al llegar a Corea porque yo de inglés no sé nada. Yo donde me estresé más es cuando llegamos aquí porque este niño que me dice, ya no me digas, yo no sé nada. Le digo, ¿cómo que no sabes nada? Entonces ¿a qué vas al inglés? Pues es que nada me lo dije toda vez, está bien. Y ya pero... no le digas a la señorita, allá mi hijo, él es el que sabe. No. Estuvo, ¿cómo se llama? Complicado. Sí, por el inglés, pero todo lo demás en Los Ángeles estuvo. En las aduanas pasamos rápido. Ahí hasta le echaron carros. ¿Qué le dijo? Nos decía que si el yerno estaba guapo. Dice, no, dice, ¿quién sí está guapo el coreano o qué? Y dice, no, pues mi hija, quién sabe. Pero, ¿cómo le dijo? Estaba curiosillo, güey. Estaba curiosidad, ¿a poco se le dijo? Sí. No, pero cuando dijo se lo anda paseando, ¿cómo? Sí. Hombre, La se la va a pasear. Sí, nada más le daba risa al de la aduana. ¿Y no se enojó mi papá? Con tal de pasar así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Le daba risa y dice, no, pues ya que ya. Porque dice, ¿a dónde van? Le digo, pues a Corea. ¿Y por qué está allá? Pues se casa mi hija. ¿Y con quién? Pues con un coreano. ¿Sí está guapo? Sí está guapa. Dice, pues sí está guapo. Sí está guapa. Sí está guapa. Sí está guapo, así como dijo el muchacho, sí está guapo. Dice, Ay, ¿qué? pues, ¿quién sabe? Pues mi hija por eso se fue. Y a ti también. Como bien nerviosa. Se puso nervioso. Sí me puse. Tus manillas, ¿qué? ¿Cómo le hiciste? Sí, porque dice, ponga los dedos ahí, voy y los pongo. Y yo le apachurro muy fuerte y me dice, no señora, relájelos más suavecitos. Y como toda la manilla. Y ahí le estaba haciendo ya hasta que ya vi que ya nos empezó a echar como plática y Gracias a Dios nos llegamos. no, pero encontramos una señora coreana que vive en México y nos pusimos a platicar y ya llegando es la que nos dijo, no, me esperó en la salida y ya nos ayudó a salir y todo eso. Pero pues sí, como dice tu tía, son como ángeles que te llegan ahí cuando los ¿verdad? necesites, Sí, muchas gracias a esa señora que ayudó a mis papás, les mandamos un saludo. Y pues bueno, ya están listos para dar el recorrido, ahora sí para vivir la experiencia coreana.
Vamos a ir a conocer a los sopás, al Guyumpio. Algo yo. A ver, controla a tu mujer, pa. Vamos a ir a ver a Gobiérnate, ma, gobiérnate. Me grabaron a la Yandy. Ay, es que me veo toda desarreglada. Primero vamos a hacer un pequeño. ¿A poco así me quieren toda desarreglada? No, pero es que si no me los quito y luego no sé dónde enfocar la cámara. Así vamos a ir a dar un pequeño recorrido aquí. Les iba a hacer el recorrido más grande, llevarla a los palacios y todo eso, pero eso va a ser mañana. Primero que descansen, que coman bien y luego ya. Mañana para agarrar pilas, ahora sí. Allí las pataventuras. No se grabaron, ¿verdad? No, hombre, que vamos a grabar si lo que andábamos era buscando la sala, la puerta y andábamos corriendo. Que mi mamá andaba pasito a pasito preguntando, ¿aquí sí está bien? No, haz de cuenta, avanzábamos un lugar y le decía, no, espérate, primero vamos a preguntar. Y otra vez y así nos íbamos, pero sí, en Los Ángeles no hubo problema, ahí llegamos. Lo difícil fue aquí porque ya nadie hablaba el español. Pero sí, muchas gracias a la señora, que no sé su nombre, pero gracias porque sí nos ayudó. Desde que bajamos del avión nos esperó. Sí, sí vi que estaba ahí que diciendo, yo dije, chis, mi mamá hizo una nueva amiga. Yo dije, ¿y esa quién es? Es una buena. No, y o sea, a la hora que me despedí, o sea, yo pensé que no iba a dejar que le saludara así, ya ves que ellos no, y sí, hasta de beso nos despedimos. Muchas gracias a la señora, muy buena. Amigos, después de descansar un rato en el hotel, ahora sí, decidí llevar a mis papás a comer a un restaurante de comida coreana. Esta sería la primera comida coreana que mis papás prueban en Corea, que es el dobuchige. ¿Qué tal está? Sopa de marisco. ¿Te gusta? Yo sabía que les iba a gustar porque esta comida se adapta mucho al paladar de los mexicanos. ¿Qué más que dices? Cantan como las que salen en la tele. Ay, qué risa. Aquí todos cantan bien. Mi mamá, no, que se fija. ¿Qué se dicen todos, señor? Ya está grande, señor. Ya, por favor. Me obligaron, no me pagaron. Su madre santa que le quiere tomar video ahí, que le obliga a sentarse. Amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Nada, no es cierto, chicos, vámonos al segundo día. ¿Qué dices, pa? Ya estamos en el metro, me había dado cuenta, pensé que eran locales. Es que no se ven hacia el... ¿Verdad que no? Es que anteriormente habían muchos suicidios y es por eso que ya pusieron estos para que no... Sí, anteriormente se aventaban de las vías. Y ya nada más ponen esos y cuando llega se abre todo. Envíen saludos para México. La cara del Fer con su café. Saluda a tus amigas allá donde están. Nope. Amigos, acabamos de llegar a un distrito muy famoso aquí en Corea que se caracteriza por la renta de los trajes tradicionales coreanos, mejor conocidos como hanboks, y aquí estoy tratando de convencer a mis papás para que se los pongan. A ver, aquí mi papá que no se quiso poner el hanbok, aquí viene el señor. No se animó. Me obligaron, A la Fer lo obligamos, pero sí le queda bien ese, miren. Yo no me podía quedar atrás y obviamente tuve que rentar mi traje tradicional. Bueno, chicos, yo voy a hacer, aquí traigo todo para hacer la guía porque pues así que tú digas que sé mucho, pues no. Entonces voy a empezar este vlog con mis madres, utilizando el hanbok y el Fernandito. Así que empecemos. Hasta luego. Mamá descompuso su, ¿cómo se llama? Su paraguas y lo está arregle, ya le dije que ya lo dejara, ya déjalo. Ella es la millonaria, una Es que nada más es esto, nada más hay que darle una... Ya déjalo. No tienes aguja. Esos son los bloopers. Pero ya déjalo, hombre.
No manches, hasta yo me espanté. Me espanté más por tus gritos que por el otro. Y ya vámonos. Mamá ya estuvo que mi mamá se quedó a limpiar handbox. Puras tragedias, perdimos el audiolibro. Creo que lo dejamos en un asiento y pues ya se chingó. Ya nos lo robaron. ¿No está? No, dije que en las mesas, en las de allá, Fer. Amigos, les quiero comentar que mientras buscaba el audiolibro apareció un grupo de señores mayores que les decimos Ayoshis o Ayumas y me empezaron a decir estas cosas por la ropa que traía. Me vienen gritando los Ayoshis que hijo yo. Lo encontró, sí lo encontró, no hombre. Eso, Tilinde, eso. No manches, hasta me espanté yo. Le digo a mi mamá que aquí en invierno se congela y en verano todas esas plantas que ves allá, esas de allá, le salen esas flores rositas. Y en otoño se ve todo naranjita. Se ve, este lugar es muy bonito. Es el más famoso para tomarse fotos. Amigos, después de tomarnos fotos en este hermoso palacio y de estar paseando por estos bellos lugares, decidimos ir a comer y para esto los voy a llevar a probar otro platillo coreano. Después de estar caminando un rato llegamos a un restaurante que es famoso por sus dumplings y antes de comer ellos ya estaban probando los side dishes o las guarniciones que es común que sirvan en Corea, estos platitos chiquitos, y al parecer a mi mamá le gustaron todos al igual que a mi papá. También está probando eso, ¿qué tal? ¿Pero si te gusta? Sí, le gustó. ¿Mi mamá qué son? Los que... sí les gustó. No, hombre. Y mi suegra, uy, mal, le salen riquísimos de esos. Y bueno chicos, después de estar esperando cierto tiempo, finalmente llegaron los famosos dumplings y mis papás ya los están probando, pero ellos me comentaban que les gustó más la comida que habíamos comido el día de ayer, que fue el dubo chige, aunque sinceramente pues para mí sí estuvieron muy buenos los dumplings. Si vienen a Seúl es un platillo que yo les recomiendo comer. No son escobas, son para hacer caligrafía, para hacer ese tipo de cosas. Y bueno chicos, después de estar caminando un rato, traje a mis papás a uno de los lugares más famosos aquí en Corea, que se conoce como el mercado de Insadong, y es famoso porque venden una gran variedad de artículos tradicionales coreanos. Y bueno chicos, ya por último estoy llevando a mis papás a uno de los monumentos, o más bien dicho, dos monumentos que son los más importantes aquí en Corea. El primer monumento está dedicado al creador del coreano, que es nada más y nada menos que el rey Kim Sejong. Y el segundo monumento está dedicado a Lee Sun-shin. Este personaje es muy conocido en Corea, dado que se encargó de proteger a Corea durante la invasión japonesa. Pero desafortunadamente en este video no podré contar la historia de este personaje, dado que me llevaría mucho tiempo. Si ustedes están interesados en conocer más la historia de este almirante, les voy a dejar una serie de películas donde podrán descubrir más sobre la historia de este personaje. De hecho son 3 películas y la tercera creo que se estrena en este año. Bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video por el día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle un like, dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video.